Simón Bolívar es considerado mundialmente como uno de los militares más brillantes de la historia. Dirigió los movimientos independentistas de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y creó a Bolivia. Redactor de constituciones y leyes. A él le debemos nuestra libertad y el desarrollo de nuestro continente. A Simón Bolívar, al Libertador. Bolívar estuvo a punto de abandonar el movimiento independentista varias veces. Veía el proceso emancipador desde un punto de vista arrogante, con la idea de conseguir la igualdad de poder entre la colonia española y su clase social, los mantuanos. Eso no lo convierte en un ser abominable. Simón Bolívar, como humano que fue, cambió y fortaleció sus ideales de libertad en su camino hacia la independencia. Un suceso clave en su historia es su estadía en Haití, nación en la cual conoció al presidente haitiano Alexandre Pétion, el cual sería un ejemplo de liderazgo para Bolívar y lograría reencaminar a Simón Bolívar hacia la liberación del continente. Alejandro Pétion y Simón Bolívar, compañeros independentistas. Justo después de la caída de la Segunda República, Simón Bolívar, a fines de marzo de 1815, tuvo que abandonar las costas granadinas gracias a su exilio para dirigirse a la posesión inglesa Jamaica. Bolívar llevó una época de desilusión y frustración, ya que España se movilizaba para dominar por completo los territorios granadinos. Este buscaba una oportunidad para volver a Venezuela y continuar en la lucha por la independencia, pero dicho suceso no ocurrió para ese entonces. Simón Bolívar se centra en conseguir apoyo británico por medio de los gobernadores de Jamaica, pero no es tomado en cuenta. El Libertador decide escribirle al propio Ricardo Wellesley en Londres, el cual, como era de esperarse, no decide apoyarlo. Bolívar se decide por descartar la opción de ayuda extranjera al conocer a Luis Brión, un contrabandista del Mar Caribe. Bolívar se volvió amigo de Brión, y este decidió que la compañía del Libertador era digna del sacrificio de una parte de sus ganancias, apoyando a Bolívar con transporte marino. Algún tiempo después, llega una carta de Cartagena para Bolívar, la cual le pide regresar para dirigir la defensa de la plaza. Simón Bolívar zarpó a Cartagena en compañía de Luis Brión, pero durante el transcurso del viaje, Bolívar se entera que Cartagena recientemente había sido tomada por Morillo, lo cual lo impulsa a dirigirse hacia Haití, lugar donde comenzaría su fraternal relación con Pétion. Luego de 5 días de navegación, Bolívar hace su aparición en el puerto de Los Cayos en Haití, el 24 de diciembre de 1815. Simón Bolívar, junto a sus compañeros de exilio, quienes eran Francisco Antonio Sea, Pedro Briceño, el teniente coronel Chipía y los edecanes de Bolívar, pasaban la noche en Los Cayos. El Libertador pasó pues la Navidad de aquel año en la pequeña ciudad rodeado por el afecto de haitianos, extranjeros y de sus propios compatriotas, pero el fin de su viaje era la entrevista con el presidente Pétion y solicitar su apoyo para la realización de sus proyectos de invasión a tierra firme. Por tanto, después de 5 días de descanso y de visitas a sus amigos, se pone en camino hacia Puerto Príncipe. Pétion ya estaba al tanto de su próxima reunión con Bolívar. Sin embargo, el 1 de enero de 1816 era el día de fiesta nacional por el 12º aniversario de la independencia haitiana. Alejandro Pétion no pudo atender a Bolívar ese día. No obstante, el 2 de enero de 1816, el Libertador estrecha sus manos con el presidente de la República de Haití, Alejandro Pétion, en el Palacio Nacional, en donde tuvieron una reunión para conocerse y plantear la alianza en pro de la emancipación de América. Bolívar queda cautivado por la humildad y sencillez de Pétion. Finalmente, Bolívar regresa a Los Cayos y Alejandro Pétion se mantiene en Puerto Príncipe. El 6 de enero de 1816, finalmente llegaron los nuevos inmigrantes provenientes de Cartagena a Los Cayos en busca de refugio. Su situación era lamentable. Habitantes de Cartagena de todas las edades se encontraban enfermos, hambrientos y famélicos. Afortunadamente, el pueblo haitiano
no demoró en recibirlos en sus hogares. Y así fueron los siguientes días, en los cuales llegaban cada vez más familias emigrantes. El 26 de enero, Petion dio la orden al general Marion a hacer entrega por medio de la administración de los Cayos una ración de pan y carne salada a los desafortunados refugiados de Cartagena y a cada familia que los acuda. Sin embargo, el mismo día, Petion dio una segunda orden al general Marion, la cual era entregar al general Bolívar unos 2000 fusiles con sus respectivas bayonetas, pólvora y municiones. El proyecto entre Bolívar y Petion en pro de la emancipación hispanoamericana había iniciado su fase activa. En las conversaciones entre Bolívar y Petion accedía a brindarle a Bolívar todos los recursos que la nación pudiera aportar al proyecto de invasión de tierra firme, con la puntual condición de proclamar públicamente la libertad general de todos los esclavos en Venezuela y todos los demás países liberados por la gesta. A Simón Bolívar le fue incapaz de cumplir algunos de sus acuerdos. Sin embargo, el Libertador fue el que dio el primer paso hacia ese objetivo. Bolívar, a principios de febrero, decidió finalmente convocar a los principales exiliados a una asamblea general con el fin de nombrar una autoridad capaz de encabezar la próxima expedición a tierra firme. Además, el número de exiliados refugiados en los Cayos aumentaba diariamente. Era necesario determinar un líder. El capitán Luis Brión en la asamblea proponía ejecutar la expedición contra tierra firme, conformada por los patriotas presentes en la isla, pero otorgando el mandato a Bolívar, hasta que alguna porción del territorio venezolano fuera liberada, y en ese momento convocar un nuevo Congreso. La inmensa mayoría estuvo de acuerdo con las proposiciones del capitán Brión. Sin embargo, el capitán de navío Luis Auri hacía lo posible por no confiar el mandato al Libertador, por lo que alteró las propuestas, exponiendo el mandato de Bolívar como ilimitado. Seguidamente, este indicó la conveniencia de nombrar una junta de 3 o más personas, quienes ejercieran el mandato junto a él, idea la cual fue calificada como absurda y rechazada por unanimidad. Hasta que el capitán Brión indicó que brindaría a la empresa la disposición de sus goletas al igual que parte del armamento, únicamente con la condición de que la dirección de la empresa fuese confiada al Comando Único del Libertador, medida la cual fue aprobada. Luego de un mes y medio más de preparaciones, había llegado la hora de despedirse del pueblo haitiano. Finalmente, la expedición de los Cayos, la cual empezaría al fin de la dominación de España en América, había iniciado el 31 de marzo de 1816, siendo posible gracias al pueblo haitiano y a su presidente, Alexandre Petion. El viaje del Libertador a Haití marca un antes y un después en los ideales de liberación americana. La influencia de Alejandro Petion en Simón Bolívar logra crear un fortalecimiento y una evolución en sus ambiciones de liberación e independencia en Sudamérica. Concretamente, incorpora dentro de sus objetivos, discursos y acciones la abolición de la esclavitud en el continente, situación que había logrado Alejandro Petion en su nación y se convirtió en una exigencia de este último a cambio de brindarle los recursos necesarios para el proyecto emancipador de Bolívar, creando un lazo fraternal entre estos dos líderes políticos de la época.